Bienvenidos a la 12ª temporada de Ayer y Hoy en La Libre, el podcast donde el derecho se analiza con profundidad, pensamiento crítico y compromiso con la realidad social. El derecho no es estático, evoluciona con la sociedad, se cuestiona en el debate y se fortalece frente a los desafíos del presente. Este es un espacio para el análisis jurídico serio y la reflexión informada. Súmate a esta nueva temporada de Ayer y Hoy en La Libre. Hola a todos y todas, les saluda Mauren Salguero, conductora del podcast Ayer y Hoy en La Libre, y hoy tenemos un episodio de vital importancia. Principalmente porque algunas familias o algunas personas toman la decisión de evitar el tema como si eso pudiese prevenirlos de algún desenlace que no quieren. Estamos hablando de cómo se organiza, cómo se planifica el patrimonio y por qué. Bueno, justamente porque muchas personas piensan que esto aplica para grupos familiares o personas con grandes fortunas o en edad avanzada o ante la noticia inminente de alguna condición de salud que podría ponerlos en riesgo de muerte y no necesariamente, más bien todo lo contrario. Si usted tiene familia, si usted tiene hijos, si usted tiene un negocio, si tiene patrimonio en general, lo ideal es que haga una planificación patrimonial para prever la posibilidad también de que después se entren en conflictos legales que se pudieron haber evitado. Y para ello, hoy tenemos, para suerte nuestra, un exalumno de nuestra universidad. Él es Alonso Oviedo, es abogado y notario, es máster en Administración y Derecho Empresarial, ex juez de la República en materia civil. Así que, Alonso, primero que todo, muchas gracias por su tiempo y por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a usted, Mauren. Un honor estar aquí con ustedes y la idea es transmitir un poquito el conocimiento en temas de patrimonio familiar, como lo estabas diciendo. Muchísimas gracias. Sí, es cierto que es un tema sobre el cual hay que generar conciencia. Así que vamos a hablar de, primero que todo, por qué es tan importante. Algunas pinceladitas dije al inicio, pero en realidad esto es mucho más profundo. Sí, vamos a ver. El tema de la planificación patrimonial siempre va a ser un aspecto medular, ¿verdad? Porque una vez escuché una frase muy importante y que me llamó mucho la atención y la atesoré por este tema. Planificar el patrimonio no es pensar en la muerte, sino que es evitar que la familia herede, además de bienes, problemas. Porque wow, sí. uno que ha estado un poquito ya en esos temas ha visto que, digamos, no necesariamente hay que pensar en familias que tienen grandes fortunas o inmensa cantidad de propiedades. Digamos, el tema de la distribución patrimonial, ¿verdad? Indistintamente de la cantidad de bienes que tenga la persona, generalmente termina siendo un conflicto familiar por temas de madurez, por temas de riñas, de rivalidades que existen entre las familias, que no debería ser, ¿verdad? Pero cuando uno está en este tipo de procesos es cuando, como dicen, la verdadera familia ahí se conoce, ¿verdad? Así es. Entonces, es por eso que... Lo que revela, digamos, un proceso sucesorio y lo que revela un divorcio. Ahí es donde se conoce a la gente. Exactamente. Entonces, justamente el tema de planificación patrimonial, que este término ha venido tal vez un poquito en auge porque siempre ha existido el tema de testamento, donaciones y todo este tipo de cosas, pero ahora se habla de planificación patrimonial por las diversas gamas que existen, ¿verdad? Para poder hacerlo. Sí, es manejarlo desde un tema más integral, ¿verdad? Y valorar todas las opciones y considerar cuál es la más conveniente según mis circunstancias, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando no se planifica? No solamente los conflictos, ¿verdad? Que ya lo mencionamos, porque la gente dice, bueno, pues para eso está la ley, ¿para qué me voy a desgastar, digamos, tomando decisiones que tal vez no quiero? Sí, para eso está la ley, pero ¿cuáles serían las consecuencias de no hacerlo? Sí, claro, vamos a ver. El tema de no planificar el patrimonio conlleva que al final se va a apreturar siempre el proceso sucesorio, pero de manera intestada, ¿verdad? Porque si no dejamos testamento, que es como la planificación patrimonial básica, entonces, digamos, vamos a tener que abrir el proceso sucesorio de manera intestada, ya sea en sede judicial o en sede notarial, dependiendo de cómo esté el ambiente familiar, porque si todos estamos de acuerdo, pues todavía podríamos ir a una sede notarial, claro, ¿verdad? Pero si ya hay una persona que no está de acuerdo en la forma de distribución o en la forma que se quiere aperturar el proceso, pues ya tendríamos que ir al sucesorio judicial y eso conlleva que, vamos a ver, la discusión, que se supone que sería un proceso no contencioso, porque esa es la naturaleza del proceso sucesorio,
pues se pueda convertir en un proceso de años. Inclusive cuando yo estuve en la judicatura llegué a conocer procesos sucesorios del año 1962 que todavía a la época no habían terminado y uno dice, wow, ¿qué está pasando aquí, verdad? Porque, digamos, un proceso que se parte, que es no contencioso, ¿cómo se estira 50, 60 años, verdad? Y ya no son ni siquiera los herederos iniciales, sino que vamos pasando Claro. a los hijos y a los nietos y a los tataranietos. Y a las representaciones y ahí van. Exactamente, y va a ser un proceso de nunca acabar. Ujú. Y muchas veces por falsas promesas, ¿verdad? Porque muchas veces la gente cree que la albacea tiene un mejor derecho o que cualquiera puede tener un mejor derecho y al final eso no se va a dar porque ya la ley determina la forma de distribución, ¿verdad? Ahora, yo voy a decir algo que también aprendí en el curso de sucesorio y también se comenta por fuera de las aulas, y es que en realidad no es un lujo, ¿verdad? Hacer una distribución, ¿verdad? O una planificación de todo el patrimonio, que probablemente más bien el dejarlo a un proceso sucesorio, digamos, por ley, legítimo, el abogado termina siendo un heredero más, ¿verdad? Entonces, si usted de verdad quiere tener control, porque es un tema de decisiones, sobre su patrimonio y su distribución, idealmente utilizar todos los otros recursos y otras posibilidades que se tienen y no dejarlo solamente a la norma, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, desgraciadamente, por decirlo así, ¿verdad? Muchas veces algunos colegas generan más bien la contención dentro del proceso sucesorio por lo que dices, porque al final, entre más se alarga el proceso, y pues van cobrando más honorarios y van casi que formándose, como vos decís, un heredero más, Total. ¿verdad?, de la sucesión. Pero no debería ser así. O sea, justamente el proceso sucesorio nace con la idea de que sea un proceso no contencioso, porque lo que estamos nada más es poniéndonos de acuerdo cómo vamos a distribuir el patrimonio de la persona fallecida, ¿verdad? Así es. Bueno, hablabas ahora entonces de la sucesión intestada. Por ende, entendemos que está la que se hace mediante testamento, que sigue siendo, entiendo, y si no me corregís por favor, el recurso que menos se utiliza, ¿verdad? La gente le intimida hacer un testamento a sus 40, retocarlo a sus 50 y seguir ahí como moviéndolo a sus 60, ¿verdad? A la gente le da mucho miedo porque hasta donde entiendo puedes cerrarlo si es que no querés tener conflictos en vida, ¿verdad? Y se puede modificar, que yo creo que eso es lo más importante. Hablemos entonces de la figura del testamento. ¿Qué es y para qué sirve realmente? Perfecto. Sí, el testamento como tal es la disposición de última voluntad de la persona de cómo quiere dejar distribuidos sus bienes. Pero vamos a tener que analizar qué podemos dejar plasmado dentro del testamento. Primero, podemos dejar plasmado quiénes van a ser los herederos. Eso es muy importante. También, si queremos dejar legados, que es dejar bienes en específico, ¿verdad?, a alguna persona, también lo podemos dejar plasmado ahí. Podemos dejar plasmado quién va a ser el albacea del proceso, porque muy importante de que el hecho de que hagamos testamento no impide que hay que abrir el proceso sucesorio, que muchas veces la gente confunde eso. Es que yo hice testamento, no va a tener que abrir proceso sucesorio. No. O sea, siempre hay que abrir el proceso sucesorio. Es la sombrilla, ¿no? Exacto. A partir de la cual primero se establece si hay testamento, bueno, por ahí se va el proceso sucesorio y si no, se va por sucesión legítima. Exactamente, digamos. Entonces, el testamento nos dice cómo vamos a distribuir los bienes, quiénes van a ser herederos, si hay legados o no, pero no nos evita el proceso sucesorio, que a veces esa es la confusión en el público en general, ¿verdad? Muy bien. Además, es muy importante que el testamento tiene ciertos requisitos acorde con el Código Civil, ¿verdad? Entonces, es muy importante la asesoría a la hora de efectuar un testamento, porque el hecho de que le falte uno de los requisitos podría ser la nulidad del testamento. Entonces, aunque yo tuve la disposición de dejar el testamento como mi última voluntad, si no lo hice acorde con lo que establece la normativa, podrían impugnarlo y al final no se va a cumplir mi voluntad, sino que vamos a tener que ir siempre a la sucesión legítima, ¿verdad? Cuando usted habla de asesoría, idealmente contratar un notario que conozca el tema sucesorio, pues estar en la presencia de este notario, ¿verdad? Llevar tus testigos o solicitarlos, no sé, pero es que el trabajo del notario es vital en esto. Es un poco lo que estás diciendo, el tema del control legal de ese testamento para que quede blindadito. Correcto. Vamos a ver, existe el testamento abierto y el testamento cerrado. Para uno vamos a requerir la asesoría notarial y para otro no, porque la ley lo permite de esa manera, ¿verdad? Pero la recomendación en general, porque si la persona no es abogado, no es notaria, pues evidentemente
probablemente va a haber un cierto desconocimiento de los requisitos legales y a veces la gente dice, no, es que yo hice un papelito y ahí yo dije cómo voy a dejar distribuidos mis bienes y ya yo dejé todo arreglado, pero ese papelito si no cumple con los requisitos que establece el Código Civil, y al final no va a tener efectos legales para un eventual proceso sucesorio, ¿verdad? Entonces, lo que decías es muy importante, digamos, la asesoría, contar con la asesoría de un notario, que si lo vamos a hacer en sede notarial, pues nos redacte el documento, verifique que los requisitos se cumplan, que tengamos la cantidad de testigos necesarios y demás. Todo eso va a hacer que el testamento sea la disposición de última voluntad que se va a cumplir dentro del proceso, ¿verdad? Ahora, hablando de requisitos y todo esto, tal vez puntualizar, porque todavía se tiene esta creencia, y bueno, es totalmente válido que una persona que no tenga conocimiento en derecho imagine que es lo mismo que reflejan las películas, ¿verdad? O sea, le dejo todo a mi gato, como ha pasado, ¿verdad? Pase en la vida real, pase en las películas. O que pongan condiciones que no se pueden cumplir, ¿verdad? Ese tipo de cosas son muy interesantes cuando empezamos a hablar del testamento según nuestra normativa costarricense. Sí, correcto, digamos, eso es muy cierto, digamos, a veces la persona cree que su disposición de última voluntad puede ser lo que a él se le ocurra, ¿verdad? Y tampoco puede ser de esa manera porque justamente la normativa establece ciertos requisitos y ciertos límites. Dentro de esos está muy importante, por ejemplo, que si hay personas menores de edad no las podemos excluir a través de un testamento, si hay personas en condiciones de discapacidad de igual manera no las podemos excluir y tenemos que contemplar que si lo vamos a escribir o no lo vamos a escribir, porque la ley establece que si lo vamos a escribir nosotros requerimos 6 testigos, si lo va a hacer el notario se requieren 3 testigos y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces vamos a tener que analizar acorde con la normativa si estamos cumpliendo con los requisitos necesarios y con los límites, como te decía, porque muchas veces las personas creen que ya pueden dejar a un hijo o un heredero por fuera, ¿verdad? Pero si es menor de edad, si está en condición de discapacidad, pues evidentemente no podríamos dejarlo por fuera, aunque sea la última voluntad de la persona, ¿verdad? Muy, muy interesante. A mí me gusta mucho el tema del testamento, lo prefiero 1000 veces. Hemos entendido que al final el patrimonio de esta persona, que en algún momento va a partir de este mundo, es para mí lo más sagrado, ¿verdad? Pero también es cierto que tiene que sujetarse, y por eso existe la ley, a estas condiciones. Y otro caso de película, ¿verdad? Es como cuando una persona le dice, bueno, le dejo, no sé, todo mi patrimonio en títulos, valores que existen en este momento, pero si mata a alguien, no sé, ese tipo de cosas, ¿verdad? Que uno sabe que a pesar de que se corresponden con la voluntad del testador, no se pueden incluir en un testamento. Y puse un ejemplo radical, pero hay muchos, ¿no? Sí, sí, correcto. Digamos, hay muchas ocurrencias de las personas a la hora de disponer su última voluntad dentro de un testamento, pero sí es importante algo que mencionabas. Digamos, de hecho, la herencia o el legado se podría dejar con condición. Digamos. Eso sí. Entonces, eso es muy importante porque la persona puede decir, le voy a legar la casa a mi hijo, pero hasta que termine sus estudios universitarios, por ejemplo, podría ser una de las condiciones. Eso es válido. Entonces, eso sí es válido establecerlo, siempre y cuando sea una condición lícita, ¿verdad? Y no sea contraria a derecho, se puede dejar establecida dentro de un testamento sin ningún tipo de inconveniente. Hablemos de estos dos conceptos que son más técnicos, ¿verdad? Que es la nuda propiedad y el usufructo. Si los podemos desarrollar un poco para entender qué relación tienen con el tema de toda la planificación patrimonial. Sí, claro, digamos. Como venimos viendo, el testamento es una de las opciones que tenemos para planificación patrimonial. Otra de las opciones sería la donación con reserva de usufructo, ¿verdad? Entonces, esa es la que comúnmente las personas eligen. ¿En razón de qué? De que yo transmito la propiedad a quien yo considere que quiero traspasársela, ¿verdad? Que esa es la nuda propiedad, y me guardo el derecho de usufructo. ¿Y qué implica guardarme el derecho de usufructo? Bueno, que me guardo el uso y disfrute hasta el último de mis días, ¿verdad? Entonces ya le transmití la propiedad a quien yo quisiera, pero me guardo el derecho de utilizarla hasta el último de mis días, ¿verdad? De disfrutarla hasta el último de mis días. ¿Qué es el tema a veces que yo le digo a la gente? Tiene que analizarlo muy bien si quiere utilizar esta figura. Que usted al traspasar la nuda propiedad o la propiedad como tal, ya a nivel registral, usted no va a ser el dueño, usted va a ser el usufructuario, pero usted no va a ser el dueño, ¿verdad? Entonces, si por A o por B, a los 5 años de que yo hago esta donación con reserva de usufructo, estoy en una mala situación económica, por ejemplo, yo ocupo vender la propiedad, ya esa decisión no va a depender de mí. Ya no se va a poder.
ya esa decisión no va a depender de mí porque yo ya traspasé la nuda propiedad. Entonces ya ahí tendría que solicitarle a la persona que yo le hice la donación, si lo tiene a bien, ¿verdad? Si hay buena fe de parte de la persona y si quiere ayudarlo, pues hacer ese traspaso o constituir esa hipoteca, porque yo ya no tengo la nuda propiedad. Entonces, ese es uno de los detalles que a veces yo le digo a la gente, analícelo bien, porque podría ser una contra que le podría jugar, porque no sabemos las situaciones que puede llevar la vida, ¿verdad? Ahora, uno parte de la buena fe de la gente, ese principio es válido. Sin embargo, yo siempre he creído que hay que tener una reserva porque hay cosas que no se pueden anticipar. Casos de la vida real, volviendo otra vez, porque es que esto es muy casuístico. Esta señora que ya enviudó, quedó solita, digamos, sus hijos ya son hijos grandes, pero resulta que tiene un hijo que está en una situación difícil y quiere hacer donación de nuda propiedad, reservarse el usufructo, confiando en que su hijo le va a dar el cuidado, las atenciones, el respeto, el amor hasta el último de sus días. La gente cambia de opinión y toma decisiones arbitrarias de un día, que va a decir uno de un día para otro, de un momento para otro. Ese podría ser también un impedimento, o el usufructo protege a esa señora para que no la desalojen, para que no la echen de esa casita, para que no dispongan, por ejemplo, de esa casa a sus espaldas, etcétera, etcétera. Sí, vamos a ver, cuando yo doy el derecho de usufructo, o me reservo el derecho de usufructo, me garantizo el uso y disfrute de la cosa o del bien, ¿verdad? Entonces, yo puedo vivir en ese bien, yo puedo alquilarlo inclusive y disfrutar los frutos de ese bien. Lo que yo no puedo es disponer del bien, Claro. digamos, a nivel registral, de hipotecarlo, a nivel registral, de traspasarlo. Ahora, un punto que mencionabas es muy importante. El tema, digamos, de qué pasa si yo, por ejemplo, le doné la propiedad a mi hijo y pues mi hijo me empieza a maltratar, empieza a ejercer violencia, ¿verdad?, sobre mí, que a veces pasa, todo ese tipo de situaciones. Bueno, la ley faculta que se pueda hacer una revocatoria de la donación por indignidad, ¿verdad? Digamos, obviamente habría que hacer un proceso judicial donde se demuestre que la persona a la que yo le doné la propiedad, pues evidentemente ha ejercido violencia contra mí, maltratos y demás, ¿verdad? Pero si yo logro demostrar eso, pues evidentemente podría ser una revocatoria de la donación por indignidad, ¿verdad? Por la forma en que me está tratando la persona. Pierde el derecho por indignidad. Muy bien. Claro, qué triste debe ser someter a una persona adulta mayor a un proceso de estos, pero qué dicha que existe una forma de revocar esa donación. Claro. Me parece muy bien. Ahora, ahí, esto estamos hablando de planificación de patrimonio en vida, ¿verdad? Que yo creo que también es muy válido, principalmente en el entendido de que muchas personas dicen, yo no necesito tanta cosa, yo solo necesito paz, ¿verdad? Entonces, disponer en vida es esto que se propone con la nuda propiedad. Y estamos hablando de casas, pero se puede hablar de otras cosas. Sí, correcto. Digamos, por ejemplo, igual podemos hacerlo con un vehículo, o sea, o con otro bien que nos permita la donación hacerla, ¿verdad? Pero lo más común es vehículos y propiedades, ¿verdad? Digamos, ese es el bien común que por lo general la gente dona y se guarda el derecho de usufructo, digamos. Pero igual podrían ser plantaciones, podrían ser otro tipo de bienes que podrían ser valiosos para nosotros y que queramos ver cómo lo transmitimos, ¿verdad? ¿Un negocio, una empresa? Para el tema del negocio y la empresa, digamos, normalmente lo que se utiliza es el tema de las sociedades, es lo que normalmente se utiliza, ¿verdad? Digamos, ¿por qué? Porque yo constituyo la sociedad, ya sea anónima o de responsabilidad limitada, aporto un capital, ¿verdad? Que es lo que va a generar la sociedad, y de ahí yo decido cómo quiero distribuir, ya sea las acciones, si es una sociedad anónima, o las cuotas, en caso de que sea una sociedad de responsabilidad limitada. Digamos, y si yo soy, por ejemplo, el único accionista o el único cuotista, entonces yo puedo llegar y definir cómo quiero yo distribuir esas acciones o esas cuotas. Acá lo importante que debemos tener en cuenta es que el patrimonio de la sociedad es un patrimonio aparte al mío personal, ¿verdad? Porque la sociedad obviamente es una persona jurídica independiente, entonces puede ser que eso constituya una empresa familiar, que es lo que normalmente pasa, ¿verdad? Digamos, entonces, pero la gente tiende a confundir de que la empresa es una cosa y que también la casa viene dentro de la empresa, y no, habría que ver, enlistar primero qué bienes tiene la sociedad, qué bienes tengo yo a nivel personal, para ver qué entra dentro de ese patrimonio, ya sea personal o de la sociedad, ¿verdad? Pero sí, esa es la figura que normalmente se utiliza, digamos, como para el tema de negocios o empresas.
¿qué tan frecuente es, verdad, a través de su experiencia? Porque me parece muy interesante, he escuchado con cierta frecuencia, no sé si es mucha acá en nuestro país, que las familias se organizan a través de sociedades. Ahí tienen sus bienes, ahí tienen y administran a partir de la sociedad y lo consideran o lo narran como una forma de protección. Sí, correcto. Vamos a ver, acá hay que distinguir, digamos, si la sociedad va a ser inactiva o si va a ser activa, va a ejercer alguna actividad comercial, ¿verdad? Digamos, muchas personas lo que hacen es generar sociedades inactivas, como justamente para nada más introducir o traspasar los bienes a esa sociedad y manejarlos únicamente ahí, porque ya deja distribuidas las acciones o las cuotas en la proporción que ellos consideran, ¿verdad? Y entonces ya se evitan evidentemente un proceso sucesorio, se evitan temas de discusiones familiares porque ya el pacto constitutivo estableció las pautas de la sociedad y cómo va a quedar distribuido dentro de los libros esas acciones o esas cuotas. O sea, todos estamos entendidos que nos toca, o por lo menos en qué porcentaje. Exactamente. Okay. Y si la sociedad ejerce alguna actividad comercial, ¿verdad? Entonces ya hay que ver porque, digamos, si la sociedad genera réditos, ya sea porque es una empresa o vendo bienes, etcétera, a través de esa sociedad, entonces... Y de igual manera distribuyo las acciones y las cuotas, pero ahí hay que tomar en cuenta que pueden venir dividendos a futuro, ¿verdad? Y ese tipo de situaciones que de igual manera se van a distribuir acorde como esté distribuido el capital social de la sociedad. No solo eso, también ver si tiene acreedores esa sociedad, ¿cierto? Correcto, digamos, hay que ver, digamos, en este tema de planificación patrimonial, no solo los activos, sino también los pasivos, ¿verdad? Porque si bien es cierto, la sucesión responde por las deudas del causante,